cuando el director del gimnasio me dijo en voz baja que quería mostrarme un video con mi mujer. Estábamos en una pequeña oficina, en las pantallas de las cámaras de vigilancia se veían cuadrados en blanco y negro, y desde el gimnasio llegaban sonidos de música. Él miraba la pantalla, me miraba a mí y jugaba con el ratón, como si le quemara la mano. Solo pensaba que debía haber pasado algo muy malo, si un tipo al que apenas conocía. Me presentó como el marido de Laura, nunca le había dicho que estaba casado. Me contó que había dudado varios días si decirme algo, que no quería problemas, que el gimnasio no era un reality show. En una de las pantallas vi el pasillo que llevaba a las salas de entrenamiento, vacío, y él hizo doble clic. La imagen volvió al pasado, como cuando rebobinas un video en el móvil, y vi la fecha en la parte superior izquierda, el martes de la semana pasada, alrededor de las 7 de la tarde, la hora a la que, según Laura, estaba en la clase de spinning. El hombre me dijo que lo había visto por casualidad, mientras comprobaba las denuncias de robos en los vestuarios. Solo asentí con la cabeza. Mientras descargaba el fragmento de la grabación, me preguntó desde cuando Laura venía por la tarde en lugar de por la mañana, si estaba bien, porque últimamente la veía a menudo con su nuevo entrenador, Oscar. Pensé que tal vez solo estaban hablando sobre el entrenamiento, que tal vez en el video ella simplemente se había resbalado o había hecho algo gracioso. El encargado hizo un gesto con el ratón, el video se quedó pausado en un fotograma donde todavía no se veía a nadie entrar en el pasillo y me miró otra vez. Me dijo que si no quería verlo, cerraba la ventana y aquí no había pasado nada, que él entendía que igual prefería hablar con mi mujer y ya. Yo tragué saliva, apoyé las manos en la mesa pegajosa de tantas bebidas isotónicas derramadas y sentí el borde clavándose en las palmas, como si eso me anclara a la realidad. Le dije que le diera al play. En cuanto la imagen empezó a moverse vi aparecer a Laura por el pasillo con su coleta alta de siempre y esa sudadera gris que yo mismo le había regalado en Reyes. Caminaba mirando el móvil, relajada, con esa forma de andar que conozco de memoria porque la he visto por casa miles de veces, en chanclas, en calcetines, con prisas o sin ellas. Detrás de ella, unos segundos después, entró Oscar con una toalla al hombro y la camiseta negra pegada al cuerpo del sudor. El pasillo estaba vacío, la cámara lo captaba todo desde arriba y no había nadie más en todo el plano. Vi cómo ella se giraba al notar que él llegaba, cómo sonreía de lado, y en la pantalla se veía perfectamente cuando él le tocó el brazo para frenarla. Se acercó más de lo que toca entre entrenador y cliente y se quedaron hablando a menos de un palmo de distancia. Yo notaba los latidos en las sienes, notaba las uñas clavadas en mi propia palma, pero mi cuerpo no se movía, solo los ojos seguían el video como si fueran los de otra persona. El encargado, al lado, respiraba hondo y se rascaba la barba todo el rato. No hubo ni duda ni margen para interpretar nada cuando pasó lo siguiente. Laura miró hacia ambos lados del pasillo, alzó la vista hacia donde estaba la cámara como si supiera que estaba ahí y, aún así, se acercó a él. Vi cómo Oscar le puso una mano en la cintura, como ella se la dejó, y luego se besaron. No fue un pico rápido, fue un beso claro, sostenido, de esa manera íntima que solo tienes con alguien con quien ya has cruzado varias líneas. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, sentí calor en la cara, frío en la nuca, las piernas como si no estuvieran. Me escuché a mí mismo diciendo que parara el video, la voz ronca, más grave de lo normal. Él pausó justo cuando se separaban y ella se reía tapándose la boca con la mano, esa mano donde lleva la alianza que compramos en una joyería de Tirso de Molina un sábado por la mañana. Me costó respirar durante unos segundos, el pecho no se movía y tuve que forzar una inhalación larga, como cuando te hacen pruebas médicas. No pensé palabras grandes, no pensé en traición ni en nada parecido, solo en el detalle pequeño de la alianza brillando en una pantalla de seguridad. El encargado me repitió que lo sentía, que no sabía si enseñar esto era su papel, pero que le parecía lo justo. Me preguntó si quería una copia,
si necesitaba algo. Yo asentí sin mirarle siquiera y le pedí que me pasara el archivo a un pendrive, usando una voz tan tranquila que me sorprendió incluso a mí. Por dentro, mientras tanto, estaba reviviendo de golpe todas las veces que ella había llegado tarde diciendo que se había duchado en el gimnasio. Cada vez que me dijo que estaba reventada del spinning y que no le apetecía salir a cenar, cada mensaje en el móvil que nunca quise revisar para no convertirme en el típico marido pesado. Cuando salí de la oficina llevaba el pendrive en el bolsillo y las manos metidas bien dentro, como si no supiera dónde colocarlas. Notaba la tela del pantalón húmeda a la altura de las rodillas del sudor frío, y la música de reggaetón del gimnasio me daba una sensación rara, como si todo siguiera exactamente igual para todos menos para mí. Tenía dos opciones claras en la cabeza, irme directo a casa o buscarla dentro. No pensé demasiado. Giré hacia la sala de máquinas con la idea muy simple de verla para comprobar que seguía siendo la misma persona o que, al menos, lo parecía. La encontré en cuestión de segundos. Estaba en la zona de peso libre, apoyada en una columna, riéndose con Oscar. No había nadie justo a su lado, la gente estaba a unos metros, cada uno a lo suyo, y ellos dos estaban de pie, muy pegados, con ella sujetando una botella de agua y él, sin camiseta, marcando bíceps para unas historias de Instagram que grababa otra chica. Cuando la chica se fue, él le cogió la mano a Laura en un gesto que a cualquiera le habría parecido una tontería, una broma más, pero que después de ver el video tenía un significado completamente distinto. Me quedé quieto a pocos pasos, sin hacer ruido, con el corazón golpeando tanto que sentía el pulso en los oídos. Vi cómo ella apretaba su mano de vuelta, cómo se acercaba un poco más para decirle algo al oído mientras se reían, y en ese momento me di cuenta de que no era un beso aislado en un pasillo vacío, era una relación que tenía gestos en público, aunque fueran disfrazados de colegueo de gimnasio. Noté las uñas clavarse otra vez en la palma hasta hacerme daño, esa vez sin soltar. No sé cuánto tiempo pasé mirándolo sin que se dieran cuenta, pero en un momento dado Oscar giró la cabeza, me vio, y su sonrisa se congeló. Laura tardó un par de segundos en seguir su mirada, pero cuando la siguió y nuestros ojos se cruzaron, todavía tenía la mano entrelazada con la de él. Ella fue la primera en reaccionar. Soltó la mano de Oscar como si le quemara y dio un paso hacia mí mientras decía mi nombre en voz alta, con un tono que mezclaba sorpresa y miedo. Yo no contesté, no me salió nada, solo levanté la barbilla en un gesto que ni siquiera tenía claro qué significaba, si era un saludo o un aviso. Sentía las miradas de la gente alrededor, esos segundos en los que el ambiente cambia y, aunque nadie sepa qué pasa, todo el mundo nota la tensión. Oscar se cruzó de brazos de forma defensiva, como preparándose para que le soltara un puñetazo, pero lo último que me apetecía en ese momento era darle ese gusto. Le dije a Laura con voz seca que necesitábamos hablar fuera. Ella preguntó que qué pasaba, que por qué estaba así, y yo repetí lo mismo, que fuera. Oscar intentó meterse en medio con un comentario tipo que seguro que todo era un malentendido, que podíamos hablar los tres, y ahí me salió por fin algo de rabia, porque le solté mirándole fijamente que conmigo no tenía nada que hablar, que ya había visto suficiente. La forma en que él reculó, sin decir nada más, me dejó claro que sabía exactamente de qué estaba hablando. En la calle, delante de la puerta del gimnasio, con la gente entrando y saliendo como si nada, Laura empezó con el guión que supongo que mucha gente empieza. Dijo que me veía raro, que a qué venía esa cara, que si estaba celoso por una tontería. Yo respiré hondo, notando como el aire frío de Madrid me despejaba un poco la cabeza, y saqué el pendrive del bolsillo. Le dije que lo que acababa de ver no era ninguna tontería, que había visto las cámaras y que la había visto besándose con su entrenador en un pasillo vacío. En cuanto escuchó la palabra cámara se le cambió la cara. La vi palidecer de golpe, los labios se le quedaron sin color, y se llevó la mano a la frente como si le doliera. Intentó tirar por otra vía, dijo que solo había sido un beso, que estaba agobiada,
que necesitaba sentirse bien consigo misma, que todo había ido demasiado lejos sin que ella lo planeara. Cada palabra que salía de su boca me iba cayendo como golpes pequeños y seguidos, no por lo que decía, sino por la sensación de que estaba improvisando excusas a toda velocidad. Le pregunté cuándo había empezado, intentando mantener la voz firme, apoyado en una moto aparcada para no sentir que se me doblaban las rodillas. Primero dijo que hacía un par de semanas, que había sido reciente, que no me montara películas. Luego, sin darse cuenta, mencionó una clase de HIIT de hace un mes donde él le había regalado unas muñequeras, y ahí se traicionó. Yo le recordé que eso había sido antes de mi viaje de trabajo a Barcelona, le dije la fecha concreta, y el silencio que dejó después fue una confesión mucho más clara que cualquier frase. El siguiente mini golpe vino cuando intentó girar la culpa hacia nosotros. Dijo que últimamente yo estaba ausente, que siempre estaba con el portátil, que había dejado de ir al gimnasio con ella, que apenas salíamos. Escucharla listar esas cosas me dolía porque eran verdad en parte, pero al mismo tiempo sentía un calor subiendo por la nuca, una mezcla de vergüenza y rabia. Le dije que todas las parejas pasan rachas malas, que eso no justificaba nada, y que lo que más me jodía no era el beso, sino la sensación de que llevaba tiempo mintiendo en mi cara. En un momento dado paró de hablar y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no salían, se quedaban ahí, contenidas, y me miró con una mezcla de súplica y desafío. Dijo que si pensaba tirarlo todo por la borda por un error, por un desliz, que si mi plan era arruinar nuestra vida por algo que ni siquiera sabía si iba a repetirse. Yo sentí un pinchazo de orgullo en el pecho, porque hasta ese momento no había hablado de nada definitivo, solo de hechos, y de pronto me estaba preguntando si quería divorciarme como si ella no hubiera cruzado ya varias líneas. Le dije que de momento lo único que sabía seguro era que no pensaba dormir bajo el mismo techo esa noche, que necesitaba espacio para no decir cosas de las que me arrepintiera después. Laura reaccionó con pánico, me cogió del brazo con fuerza, casi clavando las uñas, y me pidió que al menos fuéramos a casa a hablar tranquilos, que los vecinos podían estar mirando, que en la calle no. Yo sentí la presión de sus dedos en mi piel y pensé que era curioso que ahora sí le preocupara lo que pudiera ver el resto. Acepté ir a casa, más por cansancio que por convencimiento. En el portal subimos en silencio, ese silencio raro en el que cualquier ruido parece demasiado alto, incluso el sonido del ascensor. Al entrar en el piso, el olor a nuestro detergente de siempre, las zapatillas tiradas en la entrada, todo estaba igual, y sin embargo me costaba reconocerlo como mi casa. Nos sentamos en el sofá frente a frente, con la mesa baja en medio como una frontera, y ella respiró hondo como si empezara una presentación de trabajo. Me dijo que necesitaba ser sincera del todo y que había algo que no había dicho aún. Cuando dijo que iba a ser sincera por fin, mi cuerpo se tensó entero. Ella reconoció que lo de Oscar no había sido solo un beso ni solo una vez. Contó que empezaron a hablar por Instagram hace meses, que primero eran mensajes de entrenamiento, luego bromas, luego confidencias sobre cómo se sentía con su cuerpo y conmigo. Dijo que al principio le gustaba solo la atención, que se sentía más guapa, más viva, y que un día después de una clase se quedaron solos en una sala y todo se fue de las manos. Cada detalle que soltaba me hacía apretar más los dientes. No describió nada físico y yo tampoco quise preguntar, pero dejó claro que habían quedado varias veces fuera del gimnasio, en un bar cercano y en un estudio que él compartía con otro entrenador. Eso fue un mini terremoto interno, porque yo paso por delante de ese bar cada semana y jamás imaginé que mi mujer estaba allí dentro con él mientras yo iba pensando en la lista de la compra. Me dijo que lo había querido cortar hacía poco, que se había sentido culpable, que lo del pasillo había sido una recaída, casi un acto reflejo. Mientras la escuchaba, me notaba extrañamente calmado. Ya no tenía el corazón desbocado, ahora era otra cosa, una frialdad rara que me permitía ordenar ideas. En un momento dado dejó de hablar, como esperando mi reacción.
Le dije que agradecía por fin que contara la verdad, pero que ya no era cuestión de si había sido 1 o 10 veces, que el problema grande era la mentira sostenida durante meses. Le dije que había algo que aún no sabía ella, y fue la primera vez en toda la tarde que la vi realmente asustada. Le conté que no solo había visto el video, sino que me había llevado una copia, que ya estaba fuera del control del gimnasio. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus manos buscaban algo que agarrar en el cojín. Le dije que no pensaba subir nada a redes ni hacer locuras, que no iba a humillarla gratis, pero que iba a protegerme. Esa noche hice lo que supongo que muchos hacen cuando se rompe algo de golpe. Dormí en el sofá sin pegar ojo, con el móvil en la mano, buscando abogados de familia en Madrid, revisando mentalmente cuentas, contratos de alquiler, nombre en la hipoteca. A la mañana siguiente me levanté antes de que sonara el despertador, me duché sin mirar apenas al espejo y salí de casa con ella todavía en la cama, según me dijo luego, sin dormir tampoco. En el trabajo pedí el día libre por asuntos propios, notaba la voz mecánica al explicarlo, como si hablara de otro. Primera parada, el banco. Cambié la clave de la cuenta donde entraba mi nómina, moví mis ahorros a una cuenta solo a mi nombre, cancelé la tarjeta de crédito conjunta. Todo legal, todo correcto, el funcionario mirándome como si fuera un trámite más. Segunda parada, un despacho de abogados en la calle Alcalá que me había recomendado un colega hacía años cuando se divorció. Me senté frente a una abogada que no conocía de nada y le conté en resumen lo que había pasado. No hizo caras de sorpresa ni de lástima, solo me fue preguntando cosas concretas, ingresos, bienes, posibles pruebas. Cuando le hablé del video de las cámaras, vi por primera vez un gesto distinto, algo parecido a un toque de profesionalidad curiosa. Me explicó que en España el tema de las infidelidades ya no pesa tanto a nivel legal, pero que sí podía influir en negociaciones, en la parte emocional y en cómo se repartían ciertas cosas. Salí de allí con una lista clara de pasos. Empezaba por hablar con ella de manera formal, por escribirle un correo resumiendo lo que sabíamos los dos, por dejar rastro de las decisiones. Mientras caminaba hacia casa por la calle, con la carpeta de documentos bajo el brazo, noté una especie de energía nueva, no positiva, pero sí más enfocada. Ya no era solo el marido traicionado, era alguien moviendo piezas para no quedarse descolocado. Por la tarde, antes de volver a casa, me detuve delante del gimnasio con el móvil en la mano. Dudé un momento y al final mandé un correo al dueño utilizando la dirección de atención al cliente que aparecía en su web. Le expliqué que había visto en sus cámaras a uno de sus entrenadores teniendo una conducta que clarísimamente incumplía su código interno, que tenía copia del video y que esperaba que tomaran medidas. No pedí nada concreto, solo dejé claro que no pensaba dejarlo pasar. Un par de horas más tarde, ya en casa, recibí un correo del dueño diciendo que lo lamentaba, que iban a revisar el caso de inmediato y que prefería hablar conmigo en persona. Esa misma noche, Laura llegó del trabajo con la cara cansada y los ojos hinchados. Vio los papeles de la abogada encima de la mesa del salón y se quedó parada en seco. Me preguntó qué pensaba hacer con ellos, si de verdad iba en serio con lo del divorcio, si de verdad iba a destrozar nuestra vida por esto. Le dije que lo que estaba encima de la mesa no lo había puesto yo solo. Ella entonces cambió el tono, pasó del suplicar a enfadarse, me acusó de querer hundir la carrera de Oscar, dijo que el gimnasio le iba a despedir por mi culpa y que yo lo que quería era vengarme. En mitad de esa discusión, mientras hablaba con las manos y se le movía la alianza en el dedo, sonó su móvil. Lo miró y vi en la pantalla el nombre de Oscar. Dudó un segundo, colgó sin descolgar del todo y dejó el móvil boca abajo. Ese gesto de dejar el móvil boca abajo encendió una chispa nueva en mí. Le pregunté si seguía hablando con él después de todo, si aún había algo que yo no supiera. Ella dijo que solo quería saber cómo estaba, que él también estaba asustado por su trabajo, que no era tan malo como yo pensaba.
Ahí me di cuenta de que una parte de ella seguía defendiéndolo, y ese detalle me dolió casi más que el video. Sentí como si hubiera un tercero sentado en el sofá con nosotros, invisible pero presente en cada frase. Me senté en la silla de la mesa del comedor, necesitaba algo duro bajo mí, y le propuse que dejáramos de gritar y tuviéramos una conversación de adultos. Le dije que por favor se sentara también, que necesitábamos decidir qué hacer con nuestro matrimonio. Su respiración seguía acelerada, se frotaba las manos una contra otra como si tuviera frío, pero al final se sentó frente a mí. El piso estaba en silencio, solo se escuchaban coches lejanos y un vecino tosiendo. Le confesé que seguía queriéndola, que no se me había apagado un interruptor de un día a otro, pero que ahora cuando la miraba veía también el pasillo del gimnasio, la mano de ese tío en su cintura. Ella se echó a llorar de verdad por primera vez, lágrimas gordas cayendo sin control, y se cubrió la cara unos segundos. Dijo que no quería perderme, que no había pensado en las consecuencias, que se había dejado llevar porque se sentía vacía y él le llenó esa parte durante un tiempo. Yo sentía el corazón apretado, como si alguien lo sujetara con la mano, y al mismo tiempo notaba los pies muy plantados en el suelo. Hubo un momento que podríamos llamar mini tregua. Ella se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 vasos de agua, uno para cada uno, las manos aún temblorosas. Dijo que estaba dispuesta a dejar el gimnasio, a cambiar de barrio, a ir a terapia de pareja, a hacer lo que hiciera falta. Dijo que cortaría toda relación con Oscar, que borraría su número delante de mí, que cambiaría de móvil si quería. Me miraba con los ojos rojos y la nariz brillante, esperando que yo recogiera esa lista de promesas como si fueran un salvavidas. Yo me quedé mirando el vaso un buen rato. Pensé en todas las noches de risa tonta en la cama viendo series, en los viajes en coche a la playa con música puesta, en lo normal que había sido todo hasta hace muy poco. Y luego pensé en mi estómago encogido viendo el video en la oficina del gimnasio, en la mano de ella buscando la de él en la sala de pesas. No sentí ganas de castigarla de forma cruel, tampoco sentí el impulso de perdonar como si nada. Lo que sentí fue un cansancio enorme, un peso en los hombros, y una claridad dolorosa. Le dije que la quería, sí, pero que no podía seguir con ella como si nada, ni tampoco empezar una terapia desde ese punto tan fresco. Le expliqué que cada vez que saliera de casa y me dijera que iba al trabajo, yo iba a imaginar 3 escenarios distintos. Le dije que no quería convertirme en el típico marido que revisa móviles, que controla horarios, que se obsesiona con quien da like a quien. Dije en voz alta que no me reconocía en ese papel y que prefería 1000 veces estar solo que convertido en un policía emocional. Ella preguntó entonces qué significaba eso en concreto, qué quería hacer. Noté que la pregunta le salía con miedo real, porque lo que viniera después ya no eran reproches sino decisiones concretas. Respiré hondo y le dije que había hablado con una abogada, que teníamos la opción de separarnos de mutuo acuerdo, de hacerlo de forma civilizada, sin pelearnos por cada mueble, de pactar tiempos, dinero, todo. Añadí que no iba a dejarla en la calle, que no iba a utilizar el video para machacarla, pero que necesitaba una salida. El nuevo giro llegó cuando me dijo que no quería firmar nada aún, que necesitaba tiempo para procesar, que la decisión me parecía muy rápida para algo tan serio. Me soltó que llevaba toda la vida conmigo, que un error de unos meses no podía pesar más que todo lo bueno de los años anteriores, que debía valorarlo. Al decir eso me miró con una mezcla de orgullo herido y desesperación. Yo noté una especie de nudo en la garganta, no solo por ella, sino por lo que estaba a punto de decir. Le dije que ya había tomado una decisión concreta para los próximos días. Le expliqué que al día siguiente me iba a ir del piso durante una temporada, que me quedaría en casa de un amigo en Carabanchel que me había ofrecido su habitación libre. Le dije que necesitaba distancia física para que se asentara todo, que seguir viéndonos cada día, compartir la misma cama o incluso el mismo pasillo, solo iba a empeorar las cosas.
También le expliqué que mientras tanto seguiríamos pagando el alquiler a medias, que no tenía intención de castigarla económicamente ni de hacer un teatrillo de quién es la víctima y quién el villano. Laura se quedó en silencio, con la espalda hundida en el respaldo de la silla, las manos caídas sobre las piernas, y por primera vez desde que empezó todo no discutió. Asintió despacio, sin levantar la mirada, y me dijo que respetaba que me fuera, que prefería eso a verme en casa convertido en un desconocido que la miraba con odio. Dijo que intentaría aprovechar ese tiempo para entender cómo había llegado hasta ahí, que igual también necesitaba ayuda profesional. Ese reconocimiento de que algo en ella no funcionaba bien fue la última mini sacudida de la conversación. Los días siguientes fueron raros, como andar por una ciudad conocida con un mapa nuevo. Hice la maleta con lo justo, algo de ropa, mi portátil, el pendrive con el video guardado en un bolsillo interno que casi olvidé después. Antes de cerrar la puerta del piso por detrás, me detuve unos segundos en el pasillo, mirando las fotos colgadas de viajes, cumpleaños, el día de nuestra boda en el registro civil. No lloré, no hice ningún gesto dramático, pero noté un peso en el pecho parecido a cuando te quitan un yeso y el brazo se siente extraño. En casa de mi amigo, las primeras noches, el silencio se me hacía raro. No estaba el ruido del secador de Laura, ni el sonido de sus llaves entrando en la cerradura, ni su voz discutiendo una tontería por teléfono con su madre. Empecé a ir a correr de nuevo por el parque de San Isidro, volví al gimnasio pero a otro distinto, uno pequeño de barrio donde nadie sabía quién era yo. A veces, mientras hacía remo o levantaba mancuernas, me venían flashes del video, pero ya no eran puñaladas, más bien recordatorios de por qué estaba donde estaba. Con Laura mantuvimos un contacto mínimo y práctico. Mensajes sobre facturas, sobre la cita con la abogada, sobre recoger unas cosas. Cada vez que quedábamos para firmar un papel o revisar algo, la veía un poco distinta, más delgada, más apagada, sin maquillaje la mayoría de las veces. Nunca hablamos de Oscar de nuevo, solo supe por un correo del dueño del gimnasio que habían prescindido de sus servicios, que realmente había incumplido normas internas. No sentí satisfacción ni pena, fue simplemente una pieza que se recolocaba. Pasaron unas semanas y al final firmamos los papeles de la separación de mutuo acuerdo. Nos sentamos en una sala fría de un despacho, con la abogada en medio, y fuimos leyendo cláusulas. Reparto de muebles, cuentas, plazos para abandonar el piso. Firmé donde me indicaron, ella también, con la mano temblándole un poco. Al salir, en la puerta, se quedó parada y me preguntó si creía que algún día podríamos tomarnos un café sin rencor, como dos personas que compartieron una vida y ya. Le dije la verdad, que ahora mismo no lo veía, que todavía se me mezclaban demasiadas cosas por dentro, pero que no descartaba que en unos años mi cuerpo ya no se encogiera al verla. Ella asintió, se guardó los papeles en el bolso y se marchó hacia el metro. La vi alejarse entre la gente, una persona más con su mochila, y me di cuenta de que por muy especial que haya sido alguien en tu vida, también puede convertirse en un peatón cualquiera en cuestión de meses. Ahora, mientras te cuento esto, vivo en un piso pequeño alquilado cerca del Manzanares, con menos cosas y más espacio para respirar. He vuelto a quedar con amigos a los que tenía medio abandonados, he empezado terapia por primera vez en mi vida y, aunque no me guste admitirlo, me está ayudando a entender qué señales ignoré, qué patrones repetí sin darme cuenta. No para echarme la culpa de lo que hizo Laura, sino para no quedarme atrapado en el papel de víctima eterna. De Laura sé lo justo. Sigue en el mismo trabajo, dejó el gimnasio aquel, va a uno nuevo. Alguna vez nos hemos cruzado por Madrid-Río, ella en bici y yo andando, y nos hemos saludado con un gesto pequeño de cabeza. No hemos vuelto a hablar del video, ni del pasillo, ni de Oscar. Esa parte de la historia está cerrada en un pendrive que ahora guardo en una caja junto a papeles de la separación. No lo he vuelto a ver y dudo que lo haga. Lo que he entendido de todo esto es menos profundo de lo que suena en los libros,
pero para mí es suficiente. He aprendido que no quiero vivir en una relación en la que tenga miedo de preguntar a qué hora vuelve la otra persona, que prefiero enfrentar una verdad incómoda a seguir en una mentira cómoda, y que a veces protegerse también es una forma de cuidar a los demás, porque no les obligas a convivir con una versión rota de ti. No sé cómo será mi vida sentimental dentro de unos años, ni si volveré a casarme, pero sí sé que aquella tarde en la oficina del gimnasio marcó un antes y un después. Ese día empecé una vida nueva sin haberla pedido, y ahora intento que al menos merezca la pena.